Y si alguno de los lectores de Juan estaba considerando adorar al emperador para tratar de evitar la persecución, esta historia les alentaría a resistir la tentación. Después de los mensajeros angelicales, Juan incluyó un pequeño interludio en Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. En este interludio, Juan exhortó al pueblo de Dios a perseverar, a resistir la cultura idólatra que les rodeaba, y las voces del cielo proclamaban que aquellos quienes se mantuvieran fieles finalmente recibirían las bendiciones y el descanso de Dios. La última historia simbólica describe a uno semejante al Hijo del Hombre, que está sentado en una nube blanca y viene a recoger su cosecha. Esta historia se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. La frase semejante al Hijo del Hombre es también usada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, donde específicamente se refiere a Jesús. Y está claro a partir de las acciones y contextos de Apocalipsis capítulo 14 que este Hijo de Hombre es también Cristo. Las imágenes en esta historia son tomadas de Daniel capítulo 7, versículo 13, donde uno, como un Hijo del Hombre, viene en las nubes para entrar en la corte celestial de Dios. En la primera historia de esta serie, la historia de la mujer, Jesús fue representado como un niño que fue llevado al cielo. Pero en la culminación de estas historias, Jesús fue representado como el Hijo del Hombre, recogiendo su cosecha de fieles seguidores como un cosechador de grano. Entonces un segundo cosechador, este es un ángel, cosechó los últimos habitantes del mundo y aplastó su sangre en el lagar de la ira de Dios. Esta visión declaró la futura victoria final de Jesús. Esta mostró que la historia se está moviendo hacia un gran clímax, donde aquellos que son fieles a Jesús serán vindicados, pero aquellos que no lo son serán destruidos. Los lectores originales de Juan debieron haber encontrado esto alentador. Ellos debieron reconocer que su sufrimiento no era nada en comparación con la ira que Dios derramaría sobre sus enemigos. Y ellos debieron haber encontrado esperanza y confianza en el hecho de que eventualmente serían vindicados y bendecidos. From the Vision series of the symbolic histories, John's original readers should have been reminded that Christ... De la serie de visiones de las historias simbólicas, los lectores originales de Juan debieron haber recordado que Cristo ya había vencido a Satanás en la cruz. Y ya que Satanás falló en vencer a Cristo en su primera venida, los creyentes pueden tener completa confianza que Satanás fallará esta vez también. Eventualmente, Cristo regresará y destruirá a Satanás y a sus bestias. Y mientras tanto, los creyentes sufren persecución como resultado de los gritos ahogados de su enemigo derrotado. Ahora que hemos examinado los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 historias simbólicas, vayamos a la cuarta serie de visiones acerca de los eventos por venir, las 7 copas de la ira de Dios en Apocalipsis capítulos 15 y 16. La visión de las 7 copas presenta 7 ángeles que derraman 7 copas de oro de la ira de Dios contra los malvados. Esta visión sigue la misma estructura que las visiones de los sellos, las trompetas y las historias, 6 copas seguidas de un interludio, y después la 7ª copa es derramada. Y también hay otros paralelos dignos de mencionar. Por ejemplo, como las primeras 4 trompetas, las primeras 4 copas devastaron las 4 principales regiones del mundo: la tierra seca, el mar, el agua dulce y el cielo. Pero mientras que los juicios de las trompetas afectaron solo una tercera parte de la tierra, las copas afectaron al mundo entero. La primer copa infligió una plaga de úlceras dolorosas en todos aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su nombre. La segunda copa convirtió el mar en sangre. La tercera copa convirtió el agua dulce de los ríos y manantiales en sangre. Y la cuarta copa creó un calor abrasador del sol. A pesar de estas devastadoras plagas, el pueblo maldijo a Dios y rehusó arrepentirse. La quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia. En Apocalipsis capítulo 13 se ve claramente que esta bestia es la bestia del mar, cuyo gobierno fue apoyado por la bestia de la tierra. Esta copa hundió el reino de la bestia en la oscuridad, pero sus seguidores siguieron maldiciendo a Dios y rehusando arrepentirse.
Cuando la sexta copa fue derramada, secó el río Éufrates, despejando el camino para que los reyes del oriente invadieran la tierra prometida de Dios. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, una batalla decisiva entre los reinos del este y el pueblo de Dios se libraría en el Armagedón o el monte Megido. En el antiguo Israel, Megido fue una ciudad clave a lo largo de una principal ruta comercial entre los reinos de Mesopotamia y Egipto. Enormes ejércitos podían reunirse en el vecino valle de Jezreel, o como algunas veces se le llama, la llanura de Esdrelón. Y el pueblo de Dios había logrado previamente victorias militares en Megido. Por lo tanto, este era un símbolo apropiado para describir la batalla climática entre los siervos de Dios y sus enemigos. La siguiente visión de Juan se detuvo por un interludio en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, donde leemos este anuncio. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Recordando su carta a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, Cristo exhortó a sus seguidores a permanecer vigilantes y fieles en todo momento. Después del interludio, la séptima copa provocó la destrucción final de los malvados. Truenos y relámpagos caían. Un terremoto destrozó las ciudades de las naciones. Islas se hundieron. Montañas se derrumbaron. Y granizos gigantes aplastaron a la humanidad. Este fue el final de la era, la destrucción del mundo presente que tomará lugar cuando Cristo regrese. The series of 7 bowls completed John's vision of coming events. The seals, trumpets, La serie de las 7 copas completan las visiones de Juan de los eventos por venir. Los sellos, las trompetas, las historias y copas, todas demuestran el compromiso de Dios de intervenir en la historia para asegurar la seguridad y bendición de su pueblo. En los días de Juan, el Imperio Romano parecía invulnerable para las iglesias de Asia Menor. Y muchos enemigos modernos de la Iglesia pueden parecer igualmente poderosos. Pero Dios ha determinado destruir a sus enemigos y a nuestros enemigos. Y eso debería motivar a cada cristiano en cada era a mantenerse fiel a Cristo, aun cuando enfrentemos severa oposición u opresión. Ahora que hemos examinado la primera y segunda visión de Juan, vayamos a su visión del castigo de la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 8. Esta visión toma lugar en el desierto. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, toda esta visión se enfoca en el castigo de la gran ramera, incluyendo el regreso de Cristo, en la batalla final en donde las fuerzas de maldad son completamente derrotadas, el reinado de los que son fieles a Cristo y la final renovación de los cielos y la tierra. Juan designó esta sección para llamar la atención de su audiencia a las bendiciones finales de aquellos que fueron fieles a Cristo y para las maldiciones finales que caerían sobre aquellos que no lo fueron. Este doble enfoque debió inspirar a sus lectores a buscar las bendiciones de Dios y a evitar su juicio. Hay 2 pequeñas series de visiones dentro de la visión del castigo de la gran ramera. La primera trata con el juicio de Dios sobre Babilonia, y la segunda se enfoca en el reinado de los santos. Observaremos estas 2 series comenzando con el juicio de Babilonia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, al capítulo 19, versículo 21. Como las visiones de Juan sobre los sellos, trompetas, historias y copas, sus visiones relacionadas con el juicio de Babilonia también recapitulan la historia de la Iglesia. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, la ciudad de Babilonia es presentada como una ramera. Ella viste ropas atractivas y es adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Su apariencia y prostitución son un símbolo de todos los placeres ilícitos que seducen al pueblo de Dios a alejarse de la verdadera adoración y de la vida fiel. Pero, significativamente, ella aparece en el desierto, lo que implica que no puede cumplir con su ofrecimiento de lujo y placer. Y para confirmar este hecho, ella sostiene una copa llena con cosas abominables y la inmundicia de su fornicación. La ramera también se sienta sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la bestia del mar descrita en Apocalipsis capítulo 13. Está cubierta de nombres blasfemos.
simbolizando su propia maldad y la idolatría de aquellos que le siguen. El significado de las imágenes de la ramera y de la bestia son entonces reveladas en el resto de la serie. Como las series anteriores de los sellos, trompetas, historias y copas, la estructura de esta serie presenta 6 mensajes de juicio y lamento, seguidas de un interludio. Pero en lugar de un séptimo mensaje que describe la batalla final entre Cristo y sus enemigos, esta serie termina con una visión de la batalla misma. El primer mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 al 18. Interpreta los detalles de la visión de la ramera y de la bestia. Podemos resumir este mensaje diciendo que Dios destruirá completamente a cada uno y a cada cosa que se lo oponga. El segundo mensaje, en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3, declara la total derrota de Babilonia y todas las naciones, reyes y comerciantes que ha seducido. El tercer mensaje, registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 8, llama al pueblo de Dios a rechazar a Babilonia y a separarse de su inmoralidad. Y el cuarto mensaje, reportado en Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 al 20, contiene 3 lamentos de los reyes, comerciantes y marineros que habían adorado a la bestia y se beneficiaron del lujo de Babilonia. Tristemente, estos lamentos no inspiraron arrepentimiento y fidelidad a Cristo. En cambio, los reyes, comerciantes y marineros añoraron con nostalgia la anterior prosperidad de Babilonia. En cada uno de estos mensajes, Babilonia representa cada nación y cada organización que se opone al gobierno de Cristo. Los mensajes animan a los seguidores de Cristo proclamando que el Señor destruirá a todos sus enemigos y que los malvados llorarán la pérdida de placeres pecaminosos. Pero los mensajes también advierten a la Iglesia a no cometer estos mismos pecados, para que no caigamos bajo el mismo juicio. El quinto mensaje en el juicio de Babilonia aparece en Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 24, y pronuncia la completa y permanente destrucción de Babilonia. El sexto mensaje en esta serie es registrado en Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 1 al 8, y contiene la exuberante alabanza del pueblo de Dios en los cielos. En respuesta al juicio contra Babilonia, el pueblo fiel de Dios lo adora a Él. Y su alabanza continúa a medida que reconocen que el juicio contra Babilonia ha despejado el camino para la boda entre el Cordero que es Cristo y su esposa, la Iglesia. A continuación, un interludio interrumpe el mensaje en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. En este interludio, se le ordena a Juan que escriba una bendición para todos aquellos que participan en la cena de la boda del Cordero. Finalmente, esta serie de visiones concluye con la batalla final entre Dios y sus enemigos, registrada en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Cristo aparece como el guerrero divino y hace la guerra contra todos los enemigos de Dios. Estos enemigos son dirigidos por la bestia y el falso profeta, quienes son respectivamente la bestia del mar y la bestia de la tierra de Apocalipsis capítulo 13. Y no hay competencia. La bestia y el falso profeta son derrotados para siempre. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 describe su caída. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La batalla final concluye todas las guerras que Dios libró por su pueblo, y completa la victoria que Cristo ganó en la cruz. Ahora que hemos explorado el juicio sobre Babilonia, examinemos la serie que trata con el reinado de los santos, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, al capítulo 21, versículo 8. Esta serie sobre el reinado de los santos incluye 3 partes comenzando con los 1000 años de reinado de los santos, comúnmente llamado el milenio, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 10. En esta sección, Juan vio un ángel que descendió del cielo y se unió al dragón, quien es Satanás. Juan vio que por los siguientes 1000 años, Satanás permanecería atado mientras los fieles mártires cristianos vienen a la vida y reinan con Cristo.
Juan también vio que después de los 1000 años, Satanás será liberado para reunir a las naciones para la batalla final contra Dios, como se describe en Apocalipsis capítulo 19. Al final de esta batalla, todos los enemigos de Dios serán permanentemente destruidos. Aún Satanás mismo será lanzado al lago de fuego y azufre para siempre. La mayoría de los intérpretes reconocen que, como el resto de la profecía apocalíptica de Juan, Apocalipsis capítulo 20 es muy simbólico. Y los creyentes interpretan estos símbolos en una amplia variedad de formas. De hecho, en el libro entero de Apocalipsis, sería difícil encontrar un pasaje más debatido que este. En términos generales, hay 4 escuelas principales de interpretación para este pasaje. Cada una lleva su nombre en parte por su entendimiento del milenio o los 1000 años mencionados en este pasaje. Estas 4 escuelas de interpretación son: premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, postmilenialismo y amilenialismo. El premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional son ambos sistemas premileniales, lo que significa que ellos creen que Jesús regresará antes que comiencen esos 1000 años. En contraste, el postmilenialismo y el amilenialismo son ambos sistemas postmileniales, lo que significa que ellos creen que Jesús regresará después que estos 1000 años terminen. Observemos cada uno de estos sistemas con un poco más de detalle. Premilenialismo histórico es llamado histórico porque es la visión premilenial que ha sido sostenida por diferentes grupos y teólogos a través de la historia de la Iglesia. Esta enseña que después de que Jesús regrese, Satanás será atado y Jesús marcará el inicio del milenio. Un periodo de 1000 años de paz y prosperidad terrenal. Los creyentes recibirán cuerpos resucitados al inicio del milenio. Los no creyentes no recibirán cuerpos resucitados, vivirán vidas más largas de las que ahora tienen, pero seguirán estando muertos. Cuando el milenio termine, la rebelión de Satanás tomará lugar, seguida por el juicio final. Y entonces el reino eterno de Dios sobre los nuevos cielos y la nueva tierra comenzará. Esta visión entiende que Apocalipsis capítulo 20 sigue cronológicamente después del capítulo 19. El premilenialismo dispensacional comenzó a ser enseñado a partir del año 1830. Hay variaciones con este punto de vista, especialmente en lo que respecta a los tiempos de los eventos finales antes del milenio. Pero en general, el premilenialismo dispensacional enseña que cuando Jesús regrese, Él restaurará la nación de Israel y visiblemente reinará sobre las naciones desde su trono en Jerusalén. Cerca del fin del milenio, Satanás instigará una rebelión, pero Dios derrotará completamente a Satanás y a sus ejércitos. Después, el último juicio tomará lugar, y entonces el reinado eterno de Dios sobre los nuevos cielos y la nueva tierra comenzará. Al igual que el premilenialismo histórico, este punto de vista entiende que Apocalipsis capítulo 20 sigue cronológicamente después del capítulo 19. En contraste con el premilenialismo histórico y dispensacional, el postmilenialismo enseña que Jesús regresará después del milenio. Se cree que el milenio se comprende del periodo existente entre la primera y la segunda venida de Cristo, o los últimos 1000 años antes de que Él venga. En cada caso, durante el milenio Jesús gobernará desde el cielo a través de la iglesia terrenal, y su reino se expandirá progresivamente para cubrir y mejorar toda la tierra. El amilenialismo literalmente significa no milenio. Esto toma su nombre del hecho de que niega que el milenio son 1000 años literales. Esta enseña que el milenio consiste en el reinado de Jesús sobre toda la tierra, desde su trono en el cielo y a través de su iglesia, y que Jesús regresará al final del milenio. Amilenialismo es distinto al postmilenialismo en una variedad de formas. Por un lado, todas las formas del amilenialismo afirman que el milenio es todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por otro lado, el amilenialismo no insiste en que el reino milenial de Jesús y de sus santos expandirá progresivamente el reino y mejorará el mundo. Desde una perspectiva amilenial, los cristianos experimentarán tanto las bendiciones del reino de Dios y la gran tribulación en la tierra,
hasta que la victoria final se logre cuando Cristo regrese. It's important for followers of Christ to recognize that evangelical believers don't always... Es importante para los seguidores de Cristo reconocer que los creyentes evangélicos no siempre están de acuerdo y que el tema del milenio ha sido históricamente un área de controversia. Pero independientemente de cuál interpretación milenaria tomemos, todos los cristianos evangélicos están de acuerdo en que Cristo regresará y logrará la victoria sobre el mal, que Satanás finalmente será vencido, y que el pueblo de Dios vivirá por siempre bajo el reinado de Cristo en una creación restaurada. Todos compartimos estas mismas convicciones, y como resultado, podemos encontrar gran consuelo y aliento en las enseñanzas bíblicas acerca del milenio. La segunda parte de la serie sobre el reinado de los santos trata con el último juicio de Dios sobre sus enemigos en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. En esta parte de la visión, Juan atestiguó la sentencia del juicio final sobre la humanidad basado en sus obras. Este juicio incluyó a todos los que han vivido. Los creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida fueron separados de la terrible ira de Dios. Pero el resto de la humanidad fue condenada por sus pecados. Este aspecto del juicio final elimina por completo la presencia y los efectos del pecado en el mundo, dando paso a los nuevos cielos y a la tierra nueva. Finalmente, la tercera parte de esta serie sobre el reinado de los santos se enfoca en el último juicio del pueblo de Dios, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Juan vio que el último juicio del pueblo de Dios sería una gran bendición. Los cielos y la tierra serían hechos nuevamente, y la nueva Jerusalén descendería desde el cielo como la ciudad capital de la tierra nueva. Este simbolismo apunta al hecho de que Dios habitará entre su pueblo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios hizo esto en el pasado en el jardín del Edén, en el tabernáculo y en el templo, y ahora Él habita con nosotros en Cristo. Pero en los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestra comunión con Dios será mayor, porque Él manifestará su gloria entre nosotros y Él vivirá en su presencia física para siempre. Habiendo examinado la visión de Juan del castigo de la ramera, vayamos a su visión de la esposa del Cordero. La visión es registrada en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, al capítulo 22, versículo 5. En su cuarta visión, Juan fue llevado a un monte alto. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, esta visión se refiere a la novia, la esposa del Cordero, que fue la nueva Jerusalén. Esta visión describe la eterna belleza, paz, salud, prosperidad y regocijo que existirá después de que el mundo haya sido limpiado de la influencia y presencia de todos los enemigos de Dios. Y cuando la audiencia original de Juan leyó sobre esto, fueron animados a buscar las bendiciones de Dios viviendo de acuerdo a sus ideales y esperando el cumplimiento de la salvación que vendrá cuando Cristo regrese. La Nueva Jerusalén está descrita en Apocalipsis capítulo 21 versículos 9 al 27. Fue preparado en el cielo y entonces traído a la nueva tierra. La ciudad fue formada como un cubo perfecto. En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo, era un cubo. En consecuencia, así como Dios manifestó su santa presencia en el lugar santísimo, así Él revelará su gloria a su pueblo de la Nueva Jerusalén. Tanto en las dimensiones como en las descripciones de la Nueva Jerusalén se menciona frecuentemente el número 12. En el Antiguo Testamento, este número está asociado con las 12 tribus de Israel, representando al pueblo de Dios en esa era. Y en el Nuevo Testamento, el número 12 está asociado con los 12 apóstoles, representando al pueblo de Dios en esa era. Esto sugiere que en la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios está presente en toda su diversidad y culturas distintivas. En la Nueva Jerusalén, el río de la vida fluía desde el trono de Dios a través del centro de la ciudad. Este nutre al árbol de la vida, cuyas hojas trajeron sanidad a todas las naciones. Esto simboliza el hecho de que en la nueva tierra, la maldición del pecado será erradicada de la creación.
el mundo entero será completamente renovado y sano de todos los conflictos con el pecado que han plagado a los humanos caídos a través de la historia. Finalmente, Juan dijo que la Nueva Jerusalén brilló con la gloria de Dios. Las joyas y piedras preciosas de la ciudad reflejan su riqueza, belleza y esplendor. Y más allá de esto, el esplendor de Dios llenó la ciudad, así que ésta no necesita otra fuente de luz, incluyendo el sol o la luna. Ahora que hemos examinado la introducción a Apocalipsis y las series de visiones celestiales de Juan, veamos a la conclusión del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 al 21. Juan concluye el libro de Apocalipsis enfatizando los mensajes fundamentales que han sido repetidos a través de las visiones. Él enfatizó que las visiones que recibió eran dignas de confianza porque le habían sido entregadas por el ángel del Señor. Él exhortó a sus lectores a perseverar en las obras de Dios a fin de recibir las grandes bendiciones en los cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan también recordó a sus lectores que la consumación del reino de Dios y el juicio final están aún en el futuro. Así que por ahora, los cristianos deben perseverar fielmente y los pecadores deben tomar la oportunidad de arrepentirse. Revelation is a timeless message from God to His people. Apocalipsis es un mensaje eterno de Dios para su pueblo. Independientemente de nuestra perspectiva sobre los tiempos y cumplimientos de las visiones de Juan, todos los cristianos deberían concordar en que el libro de Apocalipsis es tan relevante hoy día como lo fue cuando Juan lo escribió. Nuestras circunstancias pueden ser diferentes, pero nuestro Dios no ha cambiado. Y los valores y perspectivas que Juan enseñó siguen siendo vinculantes para nosotros hoy día. Podemos alentarnos por la bondad de Dios en el pasado, presente y futuro. Podemos estar confiados en su amor por nosotros y su control sobre la historia. Y podemos responderle con fe ahora y por el resto de nuestra vida. Habiendo discutido el propósito y los detalles del libro de Apocalipsis, estamos listos para dirigirnos a nuestro tercer tema importante: estrategias para la aplicación de Apocalipsis. Nuestra discusión de la aplicación moderna de Apocalipsis se dividirá en dos partes. Primero, describiremos y discutiremos 4 estrategias comunes de aplicación del libro de Apocalipsis. Y segundo, sugeriremos una estrategia integrada que hace uso de elementos de las 4 estrategias comunes. Observemos primero las 4 estrategias comunes para la aplicación de Apocalipsis. La primera cosa que debemos decir es que cada una de estas estrategias tiene algo muy útil que ofrecer, pero ninguna de ellas es enteramente suficiente por sí misma. La situación nos recuerda la vieja historia de los hombres ciegos y el elefante, donde cada hombre ciego describe la parte del elefante que tocó, pero ninguno describe a todo el elefante. Esta historia existe en diferentes versiones en diferentes culturas. Un hombre puede tocar la pierna del elefante y creer que el elefante es como un pilar. Otro puede tocar su oreja y creer que el elefante es como un ventilador de mano. Otro puede tocar su cola y pensar que el elefante es como una cuerda. Otro puede tocar su trompa y concluir que el elefante es como una manguera de agua. Y así sucesivamente. Todos ellos están correctos en base a la medida de su evaluación, pero ninguno describió a todo el elefante. De manera similar, hay muchas estrategias populares e insuficientes para la interpretación del libro de Apocalipsis. Cada estrategia examina el simbolismo en Apocalipsis y lo decodifica de acuerdo a su propia perspectiva. Pero debido a que estas perspectivas son tan limitadas, cada punto de vista pierde la imagen completa y el significado completo que las visiones de Apocalipsis presenta. Las 4 estrategias comunes para la aplicación que estudiaremos en esta lección pueden ser denominadas como preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. Cada una de ellas difiere en cómo interpreta el periodo de tiempo que cubre el libro de Apocalipsis y la manera en las que estas visiones son cumplidas. Consideraremos los 4 puntos de vista individualmente, comenzando con el preterismo. La palabra pretérito se refiere a cosas que sucedieron en el pasado.
En consecuencia, la estrategia del preterismo dice que la mayoría de las profecías en el libro de Apocalipsis fueron cumplidas en el pasado distante. Una forma de preterismo dice que Apocalipsis fue escrito antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que la mayoría de sus profecías fueron cumplidas en ese tiempo. Otra sugiere que estas visiones fueron cumplidas en la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. El preterismo proporciona un positivo enfoque sobre la audiencia original de Juan. Muestra la importancia del conocimiento detallado de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Nos recuerda la persecución real que estas iglesias experimentaron, y hace conexiones temáticas entre los capítulos 2 y 3 y el resto del libro. El preterismo insiste correctamente en que Juan no solamente estaba escribiendo para las futuras generaciones, y que la preocupación de Cristo y la motivación de la audiencia original de Juan debería informar nuestra moderna aplicación del libro. La mayoría de las formas del preterismo entienden correctamente que los capítulos finales de Apocalipsis hablan acerca del futuro regreso de Cristo. Podemos sacar muchas aplicaciones útiles de este enfoque de Apocalipsis. Por ejemplo, todavía puede enseñarnos acerca del carácter de Dios y la manera en la que Él justamente premia y castiga el mal. Esto puede ayudarnos a entender cómo responder a las crisis en el mundo e incluso darnos esperanza en el futuro regreso de Cristo. Pero, a pesar de estas ideas tan valiosas, el preterismo no provee una perspectiva completa de Apocalipsis. Por un lado, a menudo asume erróneamente que la literatura apocalíptica está escrita exclusivamente acerca de su propio tiempo en lugar de un futuro distante. Pero la realidad es que numerosos pasajes apocalípticos en las Escrituras se refieren a futuros eventos distantes, incluyendo Daniel capítulo 7 al 12, Mateo capítulo 24, y segunda de Tesalonicenses capítulos 1 y 2. En forma similar, el preterismo es muy estrecho en su interpretación de las declaraciones temporales como el tiempo está cerca, en Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3 y otra vez al final de Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 10. El preterismo insiste en que declaraciones como esta no se refieren a todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, a pesar de que el tiempo se encuentra justo antes del juicio final. Además, el preterismo normalmente no reconoce que esta línea de tiempo puede ser modificada por contingencias históricas. Como resultado, tiende a ignorar los cumplimientos en el futuro distante y a ver los cumplimientos solo en el contexto de la audiencia original. By the nature of its interpretation of Revelation, preterism has little to say about the development. Por la naturaleza de su propia interpretación de Apocalipsis, el preterismo tiene poco que decir acerca del desarrollo del reino de Dios desde el primer siglo. No prepara a los cristianos a lo largo de la historia para los modos en que la mayoría de las profecías de Apocalipsis serán cumplidas en sus propias vidas. Ni siquiera crea una expectación de martirio continuo u oposición continua. En estas y otras maneras, el preterismo no nos da toda la gama de aplicaciones que el libro de Apocalipsis tiene para ofrecer. Con este entendimiento del preterismo en mente, vayamos al futurismo. Futurismo es el punto de vista de que las visiones en Apocalipsis no comenzarán a cumplirse hasta la crisis final inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Como el preterismo, el futurismo tiene ideas que compartir. Este dice correctamente que Apocalipsis espera sobre todo el gran evento del regreso de Jesucristo. Podemos ver este tema central en pasajes como Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El futurismo también ve correctamente el día futuro del juicio final y la eventual restauración de toda la creación que es confirmada en otras partes de las Escrituras, como Romanos capítulo 8, versículos 19 al 25. Estas interpretaciones pueden ser aplicadas en muchas maneras útiles. Ellas nos dan esperanza en el futuro regreso de Cristo, juicio y renuevo de la creación, y motivan a los cristianos en todas las épocas de la historia a esperar este momento. Pero a pesar de estas valiosas contribuciones, el futurismo pasa por alto las formas en las que el libro de Apocalipsis habló a su audiencia original. De hecho,
tiende a restar importancia a las aplicaciones de otras generaciones que no sean la última generación antes de que Cristo regrese, a pesar de que Juan mencionó 7 iglesias antiguas por nombre y se dirigió a cada una de ellas específicamente. Sería difícil para las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 creer que este libro no fue escrito con su situación en mente. En este sentido, el futurismo tiende a hacer que el libro de Apocalipsis parezca muy irrelevante para la mayoría de las audiencias a través de la historia. Ahora que hemos examinado el preterismo y el futurismo, observemos la tercera estrategia común de aplicación que es llamada historicismo. El historicismo asume que la visión de Apocalipsis ofrece una línea cronológica del curso de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. El historicismo típicamente dice que Apocalipsis capítulos 2 al 12 relatan los eventos en los primeros siglos. Los capítulos 13 al 17 relatan la Reforma Protestante y los capítulos del 18 al 22 relatan los eventos que rodean la segunda venida. El historicismo ofrece varias ideas favorables. Este correctamente ve que Apocalipsis comienza con la situación de las 7 iglesias, también asocia correctamente las últimas escenas de Apocalipsis con la segunda venida, y correctamente señala que Apocalipsis se mueve hacia un clímax, un drama que se desarrolla mientras leemos a través del libro. El historicismo reconoce que el libro de Apocalipsis está destinado a todas las iglesias de todos los tiempos. Esto nos motiva a perseverar hasta que Jesús regrese y a afirmar que en este tiempo Él renovará los cielos y la tierra. Y esto nos recuerda que Dios está en control de la historia y que su plan no fallará en completarse. Pero el historicismo es problemático en otros sentidos. Por un lado, asume que todas las profecías de Apocalipsis son estrictamente cronológicas. Llena los vacíos entre la iglesia primitiva, la Reforma y el regreso de Cristo, extendiendo una línea de tiempo desde el primer siglo hasta el último y correlaciona las visiones entre los eventos de la historia de la Iglesia. Pero como vimos antes en esta lección, la estructura del libro de Apocalipsis no es estrictamente cronológica. Esto puede dar a los cristianos un falso sentido de dónde están en la historia redentora, algunas veces los inclina a un inapropiado pesimismo y a veces a un inapropiado optimismo. Esto también puede producir un sentido de que no podemos apartarnos de la línea de tiempo percibida en Apocalipsis, como si nuestras propias acciones fueran incapaces de mover a Dios a la piedad o a la ira, e incapaces de cambiar el aparente curso de la historia. Un segundo problema con el historicismo es su dependencia de la Reforma Protestante como un punto principal de la historia mundial de la Iglesia de Cristo. El historicismo tiende a ignorar la Iglesia global de Cristo, generalmente limitando las profecías de Juan a eventos del cristianismo occidental y algunas veces aún más estrechamente a los eventos del cristianismo europeo. Esta orientación equivocadamente minimiza el rol de la Iglesia en otras partes del mundo. Y esto puede ser muy desalentador. Puede causar que los creyentes piensen que sus acciones son insignificantes y quitan un motivo importante para perseguir el crecimiento del reino de Dios en el mundo entero. Habiendo observado el preterismo, futurismo e historicismo, dirijamos nuestra atención a la cuarta estrategia común de aplicación, el idealismo. En lugar de decir que Apocalipsis describe los eventos de un periodo de tiempo u otro, el idealismo sostiene que las escenas de Apocalipsis describen un patrón general de guerra espiritual, no eventos específicos o cronológicos. Como las otras estrategias comunes, el idealismo provee algunas ideas valorables. Este reconoce el arreglo temático de algunas profecías en el libro de Apocalipsis, y remarca el hecho de que los métodos de Satanás son fundamentalmente consistentes a través de la historia, haciéndolos bastante predecibles. El idealismo también tiende a reconocer el patrón general del Nuevo Testamento de la escatología inaugural que discutimos anteriormente en esta serie, y enfatiza la aplicación de Apocalipsis a nuestra situación moderna, generalizando más allá de las circunstancias particulares del primer siglo y de la crisis final. Estas ideas incrementan nuestra habilidad para leer y para usar Apocalipsis como Juan lo pretendía. Nos ayudan a enfocarnos en el carácter de Dios y en la naturaleza de sus relaciones con el mundo. Nos preparan para vivir para Él en todos los periodos de la historia
y para esperar el eventual regreso de Cristo. Pero el idealismo también tiene atajos. Tal vez el más obvio es que no logra relacionar ninguno de los símbolos de Apocalipsis con los eventos históricos. Por lo menos la audiencia original de Juan necesitaba su Apocalipsis para ayudarles a descubrir el significado de los eventos que tomaron lugar en su tiempo. Y el libro de Apocalipsis fue explícitamente diseñado para proveer este tipo de conocimiento, afirmando varias veces que Dios le reveló a Juan una manera de entender lo que pronto tomará lugar. Vemos esto en el comienzo del libro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, así como cerca del final en el capítulo 22, versículo 6. Y como leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículos como estos deberían aclarar que el libro de Apocalipsis está directamente relacionado con muchos eventos reales que toman lugar en el mundo natural. Pero el idealismo nos disuade de elaborar este tipo de aplicaciones legítimas para estos pasajes. Ahora que hemos observado las 4 estrategias comunes para la interpretación y aplicación del libro de Apocalipsis a la vida moderna, estamos listos para sugerir una estrategia integrada. Nuestra estrategia integrada comienza reconociendo que el preterismo, el futurismo, el historicismo y el idealismo todos hacen una valiosa contribución para nuestro entendimiento del moderno impacto de Apocalipsis. Así que, en lugar de descartar estas estrategias, nuestra estrategia integrada combina las valorables ideas de cada una de estas perspectivas, mientras que al mismo tiempo evita sus atajos. Estamos de acuerdo con el preterismo en que las profecías de Apocalipsis eran relevantes para las 7 iglesias de Asia Menor que recibieron primero el libro, pero también estamos de acuerdo con el futurismo de que algunas de las profecías de Apocalipsis hablaron acerca de los eventos que rodean el regreso de Cristo y el juicio final. Y estamos de acuerdo con el idealismo de que las fuerzas satánicas del mal simbolizadas en el libro de Apocalipsis todavía nos tientan a comprometer nuestra fe. Podríamos resumir la estrategia integrada para la aplicación como un conjunto de 2 partes o etapas. Primero, usamos todos los medios posibles para discernir principios y verdades en el libro de Apocalipsis. Estas pueden ser verdades acerca del carácter de Dios, verdades acerca de su interacción con el mundo, verdades acerca de nuestras obligaciones delante de Él, verdades acerca del curso de la historia o cualquier otra cosa más que Juan enseñó en el libro de Apocalipsis. Y segundo, buscamos similitudes entre las circunstancias de la audiencia original de Juan y las circunstancias de nuestras propias vidas, y estos paralelismos guían nuestra aplicación. El primer paso de los principios de discernimiento y las verdades en Apocalipsis pueden ser muy complejos, ya que el libro enseña muchas ideas. Por lo tanto, nos sería de ayuda mencionar algunos de los temas importantes que Juan enfatiza. Estos temas son fáciles de aplicar a la vida moderna de manera relevante. Por ejemplo, podemos ver el hecho de que la vida, muerte, resurrección y reino celestial de Cristo lo hacen digno de toda adoración. Podemos también enfocarnos en la idea de que la victoria completa de Cristo sobre el mal es cierta y que su reino nunca acabará. Podemos sostenernos en contra de las fuerzas satánicas que obran en este mundo y que tratan de engañarnos para que las adoremos, sabiendo que ellas esclavizan y maldicen a sus seguidores más que bendecirlos. Y podemos recordar que aquellos que son fieles a Cristo en esta vida recibirán una recompensa gloriosa en la próxima vida. Podemos ser motivados a perseverar en dificultades, sabiendo que la persecución que soportamos palidece en comparación con la ira de Dios en contra de sus enemigos. Podemos ser confortados en el hecho de que el pueblo fiel de Dios será protegido de su terrible juicio, y podemos sacar esperanza al saber que un día el curso del pecado será erradicado de este mundo y Dios morará con su pueblo en perfecta paz y justicia. Y mientras tanto, podemos estar seguros de que Dios bendecirá el testimonio constante de la Iglesia y que Él usará esto para atraer más gente a la fe en Él. El segundo paso de encontrar similitudes entre la audiencia original de Juan y la audiencia actual también puede ser complejo, ya que hay muchos detalles que considerar. Por lo tanto, puede ser de ayuda tener una estrategia responsable para hacer estas conexiones.
Además de la multitud de pequeñas similitudes que podemos encontrar entre nosotros y la audiencia original de Juan, hay por lo menos 3 importantes similitudes que pueden ayudar a guiar nuestra aplicación. Primero, el mismo Dios que gobernó la creación en el primer siglo continúa gobernando el mundo de hoy. Él sigue controlando la historia, sigue protegiendo a su pueblo, sigue respondiendo oraciones, y sigue mereciendo nuestra lealtad, agradecimiento y adoración. Segundo, el mismo mundo caído y pecador que turbó a las iglesias en Asia Menor, continúa perturbando a los cristianos de hoy. Seguimos enfrentando fuerzas espirituales de maldad. Seguimos sufriendo dificultades causadas por eventos de la naturaleza. Seguimos peleando contra la enfermedad y el hambre. Y tercero, también seguimos siendo los mismos seres humanos. Seguimos siendo pecadores que necesitan redención, sanidad y una relación restaurada con Dios. Similitudes como estas hacen el libro de Apocalipsis tan relevante hoy día como lo fue en el primer siglo. En muchas diferentes maneras, el libro de Apocalipsis nos da esperanza a todos los cristianos de todas las épocas. Su mensaje es eterno, siempre relevante, y tan poderoso para nosotros como lo fue para las 7 iglesias en Asia Menor. Apocalipsis puede motivarnos a mantenernos fieles a Cristo en cada circunstancia, y puede darnos una esperanza para el futuro. No importa qué tan mal a veces parezcan nuestras vidas, realmente estamos en el lado ganador. Y esta esperanza puede sostenernos, porque nosotros sabemos que un día Cristo regresará para bendecirnos como los herederos y gobernantes de su perfecta y eterna nueva creación. En esta lección hemos examinado el propósito del libro de Apocalipsis en términos de sus ofrecimientos de bendición y amenazas de maldición. Hemos estudiado los detalles de su contenido y hemos considerado su aplicación moderna, observando algunas estrategias comunes y una estrategia integrada de aplicación. Throughout this lesson, we've seen that Revelation assures us of God's final victory. A través de esta lección, hemos visto que Apocalipsis nos asegura la victoria final de Dios, motiva nuestra perseverancia e incrementa nuestro anhelo del regreso de Cristo. Nuestra bendición futura es cierta, y puede darnos consolación y determinación cuando somos tentados o perseguidos. Dios nunca pretendió que este libro dividiera a los cristianos con diferencias teológicas. Él quería animar a cada creyente, en cada época, a vivir en fiel obediencia a Él y a esperar el regreso glorioso de nuestro Salvador Jesucristo.